Bueno, ¿qué tal, gente? Bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Hablemos Simple. Hoy tenemos un especial totalmente distinto, tenemos un invitado nuevo, pero también debo decir que es un amigo. Hablando por WhatsApp, coincidimos en algunas cosas y entre tantas de esas cosas dijimos, estaría bueno hablar de algo referido a lo que son casos seriales, porque, bueno, básicamente a él le gusta mucho ese tema. A mí me interesó bastante desde que vi la serie de Jeffrey Dahmer. Pero bueno, claramente es un tema bastante tedioso, medio complicado, así que vamos a tener cuidado con algunas palabras, porque lo vamos a subir a una red social y puede que alguna por ahí se escape. Bueno, posiblemente la censuremos. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Quizás Gastón tenga un poquito más de información que yo algo. Pero vamos a ver cómo sale el tema este. Gas, bienvenido a Hablemos Simple. Johnny querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, desde ya agradecido por la invitación. La verdad que me encanta sumarme a esta aventura tuya de hacer esto tan bueno. La verdad siempre me intrigó pertenecer a un poquito de esto que ya es una carrera. Obviamente que son unos primeros pasos firmes, fundamentales, y está bueno participar un poco de esto, ¿no? Me pone muy contento que lo tomen en cuenta uno, que si bien nos gusta mucho la tertulia y la cuestión toda didáctica, hablar de estos temas, que el mundo del crimen, de los asesinos en serie me intriga súper. Y bueno, ya que estás conectado con el amigo Jeffrey, digo, bueno, vamos a tratar de si podemos conversarlo y que sea divertido y que entre los dos también, porque yo no tengo muy vista las series, soy más de la historia real, del libro, del documental, de esto. Me gusta más saber los pormenores reales. Podemos llegar ahí, podemos intercambiar un poco de las vivencias de lo que nos pasó a cada uno y más o menos de lo que sabemos. Y sí, bueno, vamos a tener que cuidarnos un poco porque el personaje que vamos a tocar es duro, Es es durísimo. duro, son cosas, no es tan solo terminar con la vida de gente, sino de la peor forma. Y bueno, la verdad, un personaje icónico del siglo Sí, sí, XX sí. y de la parte de los crímenes, de los criminales de esta última parte, en la cultura popular. El tipo está muy arraigado y bueno. Con este podcast vamos a tratar de dar un poco de luz del tema, de dejar nuestras opiniones, pero tocar un tema que intriga y que a todo el mundo le ha llamado la atención. No creo que estemos en la vereda del fandom este que se ha generado. No estoy o sea, a mí me llama mucho la atención la investigación, pero no el faneo a estos personajes que, bueno, la verdad que son lamentables. Y si bien, bueno, nosotros le estamos ya dando cierta entidad, yo creo que parte de conocer la historia es fundamental para no volver a repetirla, le Totalmente. decía un prócer por ahí. Así que bueno, le demos un poco con esto. Bueno, antes de empezar, digamos, todo esto así, este tipo de cosas, porque viste, hay algunos que te dicen, a mí me gusta más la fantasía, a mí la literatura, la filosofía, a vos este tipo de cosas. ¿Desde Sí, cuándo nace todo eso? ¿O por crudo. qué? Eh, Mira, investigo un poco, o sea, siempre estuve en contacto con el tema de la fantasía, pero quizá siempre, como todo, y como pasa en la infancia de cada uno, está en contacto a veces con algunas cosas y con otras. En mi casa hay una cultura de lectura de parte de mi abuelo y de películas y música. Entonces, bueno, uno una vez que se mete en ese universo completo, es como que ya el séptimo arte del cine lo va buscando. Sí. Entonces, bueno, uno empieza a tener sus intervenciones con las películas de terror, y poco a poco, cuando uno ya experimentó las películas de terror, te das cuenta que el miedo real existe, eh, de la mano de gente que existe, ¿no Ujú. es Sí, cierto? sí. Y empezás a hacerte grande y a descubrir que se han hecho cosas atroces desde en el nombre del poder, de la política, Y la muchas religión y veces de entre la otras cosas, religión, sí. y en estos casos de la locura misma, de patologías psicológicas. O sea, y es muy interesante. Digamos, siempre me llamó mucho la atención de a poco los personajes así.
y empecé en la adolescencia, digamos, la música también te lleva mucho, y entonces uno cuando escucha géneros, hay géneros que se impregnan a veces de cierta oscuridad. Y en mi caso, escuchar canciones y empezás a escuchar apellidos o nombres que no entendés, a las traducciones, y empiezan a hablar de tipos como, bueno, Jeffrey Dahmer, como Ed Gein, como Charles Manson. Entonces Ujú. uno dice, ¿qué es esta gente? O sea, no conozco. Y bueno, el poder de haber sido chico en los 2000 y del siglo XXI me dio la mano y las herramientas de poder investigar un poco en el tema de que uno tiene la herramienta más grande que existe en la Tierra, que es el Internet. Sí, Entonces también sí, uno te se nutrís empieza a mucho más. obviamente, uno desde muy chico a veces hay cosas a las que no entiende y bueno, ya de grande nos hacemos ávidos a la técnica de cómo buscar cosas y cómo saber y informarnos de cosas que no están a simple vista, Totalmente. porque hechos como los que vamos a hablar ahora son difíciles de que estén en la opinión mediática Sí, popular. Sí. popular, claro, pero expuesto en la televisión, así como así. Obviamente que esto pasó en otro país, pero a pesar de que pasó en Estados Unidos, que es la cuna de los asesinos Sí, seriales, se totalmente. dice, Ujú. nosotros tenemos lo nuestro también acá en Argentina y el resto de Latinoamérica hay realmente Ahí para monstruos, contar, sí, sí, sí. hay monstruos, la verdad es una dimensión. Y bueno, yo empecé con esto, empecé con las series a chusmear un poco y nunca dejar de lado la parte bibliográfica, la parte de investigación, la parte de literatura, digamos, de los libros, de la lectura, no literatura, ¿no? Ujú, la lectura en sí. Eh, en todo este universo idílico donde muchos de esta gente que se le ocurre terminar así, o sea, armar cultos o se termina haciendo todo un universo Sí, atrás, y que ¿no? nace también por la parte de en el amor de Dios, porque la amo o La porque... mayoría de las veces sí, sí. La parte psicológica es fundamental, Mm. es la formación de uno. Yo tengo que agradecer dentro de lo cuerdo que considero que soy, para poner un poquito de humor, este, ver gente que no, ¿viste? Que por ahí pasa, por ahí, no sé, tienen algunos problemas en la infancia, la adolescencia, uno no sabe cómo encarar eso y se generan cosas, uno lo trae, ¿viste? Los hechos que vienen con uno, cómo viene tu vida, y bueno, eso también Bueno, a afecta mí me mucho. pasó mucho con el tema de la serie porque, pues decís, hay muchos tipos de casos seriales, como dijimos. En el caso de Dahmer, no sé si habrá sido una cuestión de marketing, porque hubo mucho marketing detrás de la serie para Sí. alargarla, el lanzamiento. Y también la otra parte es el hecho de por qué el Guaso hacía lo que hacía, qué fue lo que le generó eso en la cuestión psicológica, vamos a decirlo por esa parte. Tal cual. Eh, que supuestamente decía, no, tuvo una vida súper normal, un papá, una mamá normal, un papá normal, pero después, cuando empezaba a recabar en la historia, no fue tan así. No, no, la verdad que no. En el caso de Dahmer, bueno, es un tipo que nace en Milwaukee, en Estados Unidos, en un pueblo que Mm, era, digamos, en una población no muy chica, pero sí muy estructurada sí, de las viejas culturas, muy religiosos, digamos, hijo de un matrimonio a priori normal. eh, que sí tienen sus condicionantes, como pasa en muchas parejas, pero que tuvieron sin ningún tipo de problema dos hijos, Jeffrey y su hermano, quien lo sigue, que tiene creo que 5 añitos menos que él. sí. Eh, y todo transcurría normal, obviamente. El detonante del que podemos hablar, pero que se comprobó después, obviamente, con los estudios que se le hicieron, mucha mano de psicólogos y de gente. Obviamente que está de más aclarar que como esto es un contenido que va a ser grabado y va a ser escuchado por la gente, aclaramos que nosotros ni vos ni yo tenemos estudios de psicología, Totalmente, pero hemos totalmente. investigado lo suficiente como para poder hablar sobre las palabras oficiales de gente profesionalizada en el Ujú, asunto. sí, Gente matriculada que ha dicho, o sea, nosotros vamos a repetir esto nada más. tal cual. Eh, el tipo, su madre, digamos, el único problema que se puede detectar así a grandes rasgos era un problema de su mamá, de
previo a él nacer, de una persona con problemas psicológicos, con muy acentuado el asunto de la ansiedad, de los ataques de pánico, ¿sí? Con medicaciones, previo a algunas internaciones. Entonces le costó mucho el embarazo, fue muy difícil para la mamá, por lo que se cuenta. Obviamente siempre está la visión, estos no son supuestos, está la visión del libro del padre de Jeffrey Dahmer, Sí. a donde él hace un mea culpa muy grande, porque si bien él no se quiere justificar con el libro, pero bueno, él te da su punto de vista, un ingeniero químico, un tipo que no lo vamos a juzgar si es anormal o no, si cumplió un buen rol a esta altura. Podemos decir que hizo todo lo que un padre tenía a su alcance, porque consta tanto en su libro como también en los expedientes criminales muy jóvenes que empezó a tener Dahmer, porque tuvo una vida difícil desde que empezó a ir a la preparatoria, digamos, a la secundaria, acá, a donde él empezó a tener, ya desde chico, por ese problema de su mamá, empezó a desarrollar algo que ya traía, que era la cuestión de la timidez muy fuerte y de la incapacidad de socializar. Totalmente. Y, y de retraerse, era un chico que estaba todo el tiempo muy callado, que trataba de no entablar vínculos con la familia, con nadie cercano, y empezaba a demostrar una patología que también está dentro de un parámetro de una enfermedad, que es no retraerse por cualquier problema, cualquier situación, estrés que le genera un estrés, él se retraía en vez de buscar Sí, ayuda ayuda o o quedarse socializarse. con alguien. Entonces eso fue determinante en su infancia, sumado a que con los años él va pasando y va siendo testigo un poco de todos los problemas que tenía familiarmente su papá y su mamá. A su papá le costaba mucho tratar a su mamá con medicaciones constantes, una mujer que se tomaba muchas pastillas, que él iba a la escuela a la mañana y cuando él llegaba a la tarde, a veces su mamá se tomaba tantas pastillas que cuando él volvía la madre todavía estaba dormida, Sí, sedada. queda dopada mal. Y eso también, convivir con eso, bueno, fue muy, muy duro para él, digamos eso. Sí, hay toda una generación, digamos, Tal de cual. haber estado embarazada, consumir estas pastillas y después toda la infancia que él consume de chiquito con las discusiones que había en la casa, Tal el cual. padre que nunca estaba, Tal cual. y Exacto. esa parte que voy a decir, retraer todo eso, no poder de alguna forma psicológica comunicarte con el exterior, entonces retraías todo eso y lo llevabas a un punto psicológico que no lo trataban. De chiquito no lo trataron. No, al principio el padre siempre percibió que había, digamos, rasgos no normales, por así decirlo, en su hijo, pero bueno, siempre Sí. pensó, es muy chico, Ujú. está pasando por una situación de timidez, también en su casa no hay, no, o sea, él estaba en contacto de cosas que su papá también se apenaba mucho, ¿no? Acá no lo vamos a defender al hombre, pero hizo todo lo que pudo, todo lo que un padre podría haber hecho. Quizá no resolvió bien su situación con la madre porque él es un ingeniero químico, explicamos de nuevo, Ujú. era un tipo que estaba en contacto con mucho conocimiento que después a Dahmer le iba a ser fructífero en el futuro para sus aspiraciones, digamos, retorcidas y escabrosas. Pero un tipo meramente normal Sí. que trataba de hacer lo que podía con su hijo y bueno, eh, él ya desde siempre se dio cuenta de que había algo en él que no estaba bien o su incapacidad quizá para afrontar o socializar o para él poder conectar con su hijo también, porque esto es una cuestión recíproca, si bien Jeffrey tenía su patología, su problema, su problema psicológico, su problema psiquiátrico, porque ya era un padecimiento de muy chiquito, pero obviamente no diagnosticado. Para su papá también era difícil porque no sabía qué hacer, cómo entrar. Intentó anotarlo para que toque instrumentos, para que haga deportes,
para Boy Scout, no había nada Que lo llenara, sí. Nada, absolutamente nada. Entonces, Sí, también. O sea, es esa cuestión que de muy chico no tuvo una contención en la casa, que no. vos decís, se la doy por acá, tiene esta salida, esta otra cosa, pero no tenía ese tipo de contención, y esa madre cercana, ese padre cercano, Sobre todo la mamá, sobre claro, todo la cuando son mamá. muy chicos, quienes somos padres te podemos decir que en los primeros años de vida, cuando más chiquitos son, Sí. es cuando más necesita de su mamá. Y bueno, él no lo tuvo, pero me gustaría, digamos, llevar el asunto para el lado de que no se puede decir también concluyentemente que todo el después, todo lo que terminó pasando, fue pura y exclusivamente un problema de crianza. Otro día vamos a tener oportunidades de hablar de otros asesinos seriales, seguramente, y había casos de otros, como Ed Gein, que tenía problemas con su madre, la criaba solo y los crió bajo un ambiente total de una especie de cristianismo férreo y duro, a donde no los dejaba salir de su casa y los castigaba asustándolos de que Dios los va a venir, los va a castigar, ¿no es cierto? Entonces se criaron con toda una especie de maltrato. No, no, este no fue el caso de Dahmer, fue diferente. Bueno, fue un chico con sus problemas, sus limitaciones, pero hay que decir también que todo su desarrollo, por lo menos hasta el ingreso de la secundaria, nunca tuvo problemas mayores, más que integrarse a grupos grandes. Sí, sí, sí. Él fue un tipo que tenía buenas calificaciones, que, a ver, un alumno promedio normal, como cualquier otro chico, que sin hacer un gran esfuerzo cumplía con las expectativas curriculares, digamos, y nada más. No era un chico que tenía problemas en su casa, que tenía antecedentes violentos, a pesar de lo que podía ver, sobre todo de ver el estado, digamos, mental de su madre. No era algo que uno pueda decir, claro, es esto. Lo increíble fue cómo se fue desarrollando esa psicopatía que el tipo tenía. Mediante los años se fueron agregando aditamentos que hicieron de un ser oscuro, pero tremendamente oscuro. Tremendamente oscuro. Sí, sí, genera en él una parte oscura a través de, yo creo que es la sumatoria de todos estos eventos de su infancia que ha tenido, y yo creo que el hecho de no poder comunicarse, la falta de contención, más todo el entramado que ha llevado, como decías vos, la madre al consumir pastillas todo el tiempo, por supuesto que le ha generado un cambio hormonal en su cuerpo que hace que actúe de una manera diferente a contra voluntad. Porque él tenía deseos de cambiar y hacer las cosas bien, pero no las podía hacer. Claro. Es como que no sé, su memoria celular, no sé cómo lo podríamos llamar, hacía que él cometía todas estas atrocidades. Y que en cierto modo, que de hecho la primera muerte que él eventualiza, cuando está en la casa, no sé si Es meramente intencional. intencional. Inintencional, perdón. Claro, Es inintencional porque, claro, es una reacción de él. Bueno, eso es una, digamos, una patología que se fue desarrollando con el tiempo al tratar de no, el miedo al rechazo, el miedo bueno, al eso. estar solo, a que alguien lo deje. Hay que contar algo importante que antes que nos pasemos a la parte de adolescencia de él, es importante encontrar esto. Un nene que no tenía incentivos, ninguno, hasta que un día le preguntó, o sea, empezó a manifestar muy poquito, algo prácticamente imperceptible, que quizá, bueno, ahora con el tiempo haga que el que sea padre pueda fijarse, digamos, en ese tipo de cosas. Em, Se habla de una inconducta con los animales, no es completamente real. Siempre se dijo y se tomó y está comprobado que cuando los niños empiezan a demostrar cierto tipo de problemas con su trato hacia a los animales, ¿no? A los perros, a los gatos, a los animales domésticos y a los no domésticos. Quizá hay que
prestar Mucha atención atención. porque puede estar generando alguna cuestión, no sé, de narcisismo o una violencia ahí implícita con ese tema, como que empieza a dejar de importarles otras vidas y bueno, el torturar animales es una señal, es una luz roja, ¿no? Una red flag, como Sí, le sí, dicen, sí. a tener en cuenta, ¿no? En este caso no pasó eso exactamente con Dahmer, sino, bueno, cuenta su padre que una noche estaban comiendo un pollo ahí familiar, no sé, y que cuando terminan, él empezó a manifestar, por lo que el padre notó, que obviamente retrospectiva ahora lo observa más, un interés por los huesos y la disección de animales aparentemente, preguntándole cómo podía hacer, si había alguna forma de que el hueso de la carne quedara limpio para poder ver cómo era. Entonces ahí su papá le enseñó con unas soluciones de salitres y cloros cómo se podía hacer una especie de, si me acuerdo el término técnico, un baño de como de luz o algo así, o un baño clarificante, a Sí. donde es un proceso químico donde se separa, se remojan esos huesos en una solución que está preparada con ciertos químicos específicamente preparados para eso, donde el hueso después de ese proceso sale limpio, completamente limpio. Ah, mira. Entonces, el papá, dentro de la neblina que era su hijo, sin un chico ya con 6 7 añitos, no sabiendo qué hacer ya para que él se adapte, él agarre algo, ¿me entendés? Algún incentivo para que salga de su casa o trate de hacer algo, digamos, que le ayude a relacionarse más. Vio una pequeña luz y dijo, vamos por ahí. Vamos a tratar de, vamos a tratar de incentivarlo por ahí. Entonces le fue y consiguió un pequeño juego de química, que es un juego que es de venta libre y es algo súper Claro, sí. normal y que en las escuelas se ve parte de la materia con muchos de los elementos que él utilizaba. Algo hasta ahí súper normal. Entonces esas fueron sus primeras armas para disección de animales y sobre todo la taxidermia, que es una práctica bastante complicada y que necesita un grado de técnico específico y de habilidad para lograr eso, Para poder lograr. para poder lograr Sí, sí. El resultado el perfecto. resultado perfecto, tal cual. Entonces, bueno, eso fue un antes y un después en la vida de él. Pasado el tiempo en la secundaria, él a la fuerza y a su manera empezó a relacionarse. Empezó a relacionarse ya desde otra forma. Eh, Él tuvo un antes y un después en su vida, que era de él de chico. Esto no lo pasemos por alto porque me parece que es muy importante. Él tuvo una operación a donde le sacaron 2 hernias de la parte genital. Eso no modificó en nada. Hay gente que especula por todo, Sí, inclusive sí. hasta su sexualidad, Sí, sí. que en esa época y en ese lugar eran épocas de poca comprensión Ujú. y se tomaba como una desviación sexual y no es así. Es una cosa completamente normal. La homosexualidad es una condición súper normal, pero obviamente vivimos en el siglo XXI y en esa época no era así. Sí, Y no hay se gente veía de que la se misma lo forma. asocia a esa, claro, a esa intervención. Sí, el Papa dice y marca muy fuerte que fue un antes y un después en la vida de él. Quizá eso haya generado inseguridades con su cuerpo, inseguridades de cómo se veía, de cómo se sentía. Quizá eso haya modificado algo en él que terminó de quizás cerrarse del todo de lo que era la interacción con otra gente. Pero bueno, más allá de eso, él logró sobreponerse un poco a lo que fue ser nadie en la primaria y ya en la secundaria fue otra cosa. Le ayudó, socializó un poco más, lo, lo necesario porque todos sabemos que la adolescencia es un proceso difícil para cualquiera, Totalmente. con condiciones o sea, hasta las mejores condiciones, por más dadas, bien dadas que estén. Sí, en cualquier contexto de la vida, o sea, puede llegar a surgir cualquier cosa. Exacto. O sea, vos pasás literal, y todos sabemos esto, en una escuela es los 12 son una picadora de carne. Mm. Y bueno, justamente muy bien usado el ejemplo en este caso.
Él pasó más o menos normal. Hay un libro que es mi amigo Dahmer, que esta es una recopilación de declaraciones de sus ex compañeros, a donde, bueno, cuentan un poco esto, que nos ayuda a avanzar un poco en la historia y a terminar de cerrar un poco el asunto de cómo es la personalidad tan turbulenta, tan oscura que tiene este personaje, porque era un tipo que se socializaba de una forma muy rara, hablaba lo justo y necesario cuando arrancó sus inicios y era un tipo que estaba muy acostumbrado a de la nada, y eso también, bueno, hay gente que tienen trastornos con fijaciones en actos repetitivos o cosas, no sé, en demostraciones eh, así, demostraciones grupales Ok, de claro. malas Sí, sí. reacciones o de cosas raras. En el caso de él, hacía muchas bromas, pero no bromas hacia otra persona, sino bromas con su cuerpo, hacía, no sé, ruidos de animales o actuaba como un animal determinado en un momento completamente random e incómodo, pero todo el mundo se reía, entonces claro, él pensaba que eso era parte de una interacción, pero hasta, digamos, era muy delgada la línea entre pensar él lo está haciendo porque quiere agradarle a la gente o lo está haciendo por involuntario, Involuntariamente, como sí. pensando qué podía generar en los demás. Entonces, bueno, eso es lo que manifiestan muchos, a tal punto de que ya era en los chicos de su escuela, de su secundaria, ya era muy normal inclusive entrar en la parte de ser malamente o tristemente popular con una frase, decir, hacer un Dahmer, decían, así, muy, muy patente, Sí, sí. en relación a hacer algún acto que sea vergonzoso o ponerse en ridículo, digamos. Entonces el tipo era tomado raro por eso, pero era conocido. Y no tenía muchos problemas hasta alrededor de los 14 años, cuando empezó, y esto es algo determinante en la vida de Dahmer, empezó a consumir alcohol en grandes cantidades, todo el tiempo. Él iba a la escuela, eh, iba a la escuela ya bebido, tomaba mucha cerveza, tenía una botella de licor en el casillero, se servía en un vaso descartable y iba a clase y Sí. permanecía en clase tomando alcohol. Entonces era difícil porque obviamente todo el mundo sabe, para un chico de 14 años en esa época, entre los chicos, un chico que tiene una situación de que estar tomando alcohol, lamentablemente lo ven normal, aunque no sea normal, pero bueno, eso en la parte adulta no se percibía mucho. Hasta Bueno, se que dice que la cantidad de alcohol empezó. que él consumía era para sedar un poco Exacto. esa Él le excitación. decía que era su medicina. Sí. Era él tiempo después declaró que él empezó el consumo porque él empezó ahí, empezó a descubrir su sexualidad también, algo que él lo tenía como un tabú muy fuerte, Mm. como mucha gente de esa época. Entonces él pensaba que algo lo estaba atormentando y que lo hacía tener deseos ignominiosos, digamos, con otros compañeros del mismo sexo y que eso estaba mal. Sí. Entonces él tomaba alcohol como para sentir que podía olvidarse de eso. Y bueno, eso fue determinante para él en esa parte porque ahí empezaron los problemas ya con la ley. Ya empezó de ser un chico que no era la gran cosa, Sí, el que gran no. alumno, ya empezó a tener muchos problemas en la escuela porque ni siquiera podía estar, no se podía mantener en pie ni sentado en clase, ya tenía muchos dramas, entonces ahí es donde los padres vuelven a intervenir y dicen esto no está, no da para más, tenemos que hacer algo. Sí. Creo que ahí es determinante la parte donde él, en cierto modo, descubre esa sexualidad y, digamos, creo que la parte determinante de Dahmer no es solamente el hecho de, en la operación esa que tuvo, sino también el constantemente sociabilizarse con otra gente. Creo que me parece a mí, en la información que yo tengo, lo poco que he visto, porque solamente he visto la serie y algo de información que le digo por ahí,
el hecho de generar esa sociabilización que de pequeño, de chico no lo hizo, genera como, es como que despierta más esa sexualidad y un deseo voraz de mostrarlo de una manera distinta. Tal Es cual. decir, esa sociabilización que él quería hacer la mostraba de una manera muy atípica a como uno lo suele hacer. El, te invito a mi casa, nos juntemos a tomar algo, salimos de fiesta, una cosa a la otra. Entonces generaba como una cierta distorsión en su mente esta socialización porque no sabía cómo hacerlo. Creo que por eso también nace todo este tipo de monada de hacer ruido de animal y todo ese tipo de cosas, porque no, creo que no sabía, creo que él no entendía la forma de cómo manifestar todo eso. Tal cual. Anda a saber en su psicología qué es lo que es él, qué es lo que él pensaba, ¿no? Sí, no, la verdad que es rarísimo. Digamos, él se desarrollaba de esa forma, pero de a poco esa actitud fue cambiando y cada vez más se fue cerrando. Porque llegó a ese pico, pero bueno, al empezar a introducirse en el alcohol, empezó a desarrollar, digamos, él cuenta en sus entrevistas, porque él hizo la declaración más larga de la historia de los crímenes seriales, que fue casi un día completo declarando, sesiones de más de 7 horas, a donde él cuenta absolutamente todo, no Sí, se guardó nada. sin ningún tipo de problema declarar No, lo que había que no, declarar. tal cual. Él entendió en ese momento que él tenía que decir todo lo que había pasado y bueno, empezó desde el principio porque al analizarlo le preguntaban. Él empezó de a poco a autopercibirse y descubrir un poco qué era lo que él sentía. Si bien él tuvo una relación muy cortita, muy pasajera, con otro chico, a donde él, bueno, ya ahí dijo, se autodefinió como homosexual, y lo entendió de una vez que él era eso lo que él sentía. eh, Nunca llegó a tener relaciones con esa persona. Entonces nunca llegó a... Y la cuestión de la adolescencia, de por ahí tener muchas cosas en la cabeza y no concretar esas Sí, situaciones, también. es algo que también le fue generando cierta expectativa porque él no sabía cómo era. Entonces, al no saber cómo es, uno empieza con lo poco que tiene o lo que entiende, empieza a desarrollar en su cabeza lo que le gusta y lo que no. Entonces, empezó ya desde ese momento, contado por él, empezó a sentir como deseo no solamente de relaciones con pares del mismo sexo, sino también de cuestiones relacionadas a la sodomía, de la dominación, ¿no es cierto? Entonces ya eso era cada vez peor para él y lo iba atormentando realmente demasiado el pensar en todo eso. Él sabía que eso estaba mal, no todo, pero ya para él era Sí, sí. tremendo. Entonces, Sí, tenía un poco más de desarrollar, conciencia sobre la claro, situación. entonces el tipo lo veía desde su crianza católica o cristiana, lo veía como muy malo, muy oscuro, entonces cada vez lo hundía más en el alcohol, hasta que llegó a un punto límite donde él empezó a desarrollar fantasías cada vez más fuertes, y buscar la forma de acercarse a otros jóvenes. Pero bueno, tuvo una experiencia muy precaminosa que fue su primer asesinato, digamos. Esa fue la parte más difícil. Sí, esa experiencia que nace, bueno, yo en la serie lo vi, que el chico todos los días, él, o sea, él pasaba en el auto, lo saludaba, el chico como que lo saludaba también, y fueron así como 3 o 4 veces seguidas Sí, Steven Hicks. claro, bueno, que como que interactúan ahí visualmente y ahí como que lo quiere matar, no sé por qué razón, Claro, él empieza a desarrollar un deseo claro, por Steven. Entonces lo empieza a ver, le gusta, sí, ¿no? sí. Entonces trata de captarlo de alguna forma, de que esté con él, de compartir un rato. Entonces, claro, lo termina buscando una de tantas veces que el chico por ahí se negaba, no Claro, lo que no lo conocía. pasa a buscar el auto y lo lleva en el auto. Exacto, Lo lleva en el exacto. auto, lo alcanza. Después lo quiso hacer de nuevo. El chico es como que le genera le genera un rechazo a él.
Entonces él lo vio de mala forma. Exacto, él no quería ser rechazado. Ahí está lo duro porque es una persona que nunca se abrió con otro. Claro. Entonces desarrollar eso es como, no sé, es la caja de Pandora, literal, porque vos Sí. no sabes qué va a reaccionar. ¿Por qué una persona que nunca tuvo sentimientos o por lo menos nunca demostró estar demostrativo con nadie, tener eso que te aborda el tipo le nace enojarse por un rechazo, un tipo que uno supone que está acostumbrado al rechazo, por eso es que es así, y no, claro, es totalmente diferente. Esa es una de las cosas primeras y las que más son unos enigmas, digamos, hasta el día Ujú. de hoy, de cómo puede ser que eso sea así, digamos, no nadie entiende esas actitudes. Pero bueno, él las tuvo y sobradas, y ante el primer rechazo, su reacción fue tremenda. Sí, creo que también la mente escapa en cuanto a reacciones de manera diferente. Creo que él por ahí, uno a veces impulsivamente se enoja por algo y comete una acción que después dice, ¿por qué hice esto? Tal cual, en el ¿Entendés? caso de él fue un impulso muy fuerte que si bien no tiene mucho que ver con lo que él fue después, porque sus otros crímenes tenían mucha premeditación e incluso en el juicio fue un tema de debate, donde el abogado, que bueno, no le toca otra que defenderlo, le quiere hacer hincapié sobre el tema de que si hubiera sido tratado en su momento no hubiera sido impulsivo pero y cometer los crímenes que cometió, pero no fue así. Él, digamos, no premeditó los primeros dos crímenes. Claro. Porque yendo a los dos primeros crímenes, lo de Stephen Hicks fue básicamente un rechazo. Ujú. Y él no supo cómo contener esa emoción, cómo actuar. Y agarró una mancuerna y le pegó dos veces en la cabeza. Sí. Y en el mismo impulso y arrebato lo estranguló. Entonces, cuando la espuma bajó, cuando se tranquilizó, se dio cuenta de que tenía a un muerto ahí, un cadáver, ¿no? Sí, En sí. el piso de su casa. Entonces dijo, no, esto es tremendo. Obviamente que él, en principio, entró en un ataque de pánico incontrolable. Él ya siendo mayor, ya entendiendo bien cómo era, pero pensando, bueno, tengo que hacerme cargo de esto. Entonces lo primero que hizo fue esconderlo. Él, aclaremos que ya vivía por sus cuestiones de alcohol, ya vivía con su abuela, porque él fue el único lugar que aceptó, la única mujer a la que él, el único ser humano con el que él trató y hubo empatía fue con esa señora, muy anciana, pero él la respetaba y la quería mucho. Sí. Entonces, él, él ya viviendo con esa mujer, ahí, bueno, ahí fue donde cambió completamente el espectro de lo que era él a lo que él quería ser, a sus deseos y cumplirlos en cierta forma. Entonces, quizá lamentablemente esto es nada más meramente charla y no nos vamos a poner Sí, en cuestiones técnicas por sí, ahí. muy oscuras de lo que hizo con el cuerpo, pero bueno, vamos a decir, sin faltar a la información, que él tomó la determinación de diseccionar el cuerpo y de deshacerlo. Y ahí fue donde recuperó memorias de cómo hacía técnicas que ya sabía que le había dado su papá para empezar a probar cómo podía disolver los cuerpos los cuerpos diseccionados que él tenía. Obviamente la necesidad, y ahí fue donde su parte más oscura fue probar y realmente regocijarse al tener un cuerpo inerte ahí, ¿no es cierto? Y él pudo satisfacer sus Sí, impulsos sus impulsos. sexuales, entonces eso es tremendo, o sea, ya termina en la cúspide de algo tan perturbador, que ya es un paso que dio sin posibilidad de retorno. Bueno, en la parte donde él está con el padre que le enseña a, creo que es
cómo abrir el cuerpo de los animales, cómo sacarle la parte de los órganos, o Exacto. separar la parte de los órganos, creo que era una cosa así. Exacto, sí, sí. Y él cuando, creo que fue en la parte de la adolescencia, si no me Sí, equivoco. sí, la Fue en la parte de la adolescencia, sí, adolescencia. o la niñez temprana, sí. Claro, la niña es temprana, Sí, él ya y es empezó como que ya experimenta esa excitación. Exacto, exacto. Él siente algo que él no sabe qué es hasta cuando empieza a entrar en la adolescencia, que ya se empieza a dar cuenta qué tipo de impulsos son Sí. y obviamente las reacciones biológicas propias de cada ser humano ante esos estímulos. Entonces él empezó a darse cuenta de que esos estímulos para él eran sexuales y bueno, ahí es donde él se da cuenta de todo lo que eso va a acarrear y todo lo difícil que es esa situación, porque muchas de las cosas atracciones que él tenía son cosas tremendas, Sí, sí, terribles, sí, ¿no? sí. Son muy impropias de un ser Sin humano dejar de normal. mencionar, como él no tenía esa sociabilización con hombres, eh, es cuando se roba de esta tienda de ropa. Es un recurso, claro. Es un Él recurso para él. necesitaba tener Se contacto roba un maniquí, físico. Se así roba un sería. maniquí de un almacén, sí. Bueno, en este caso es una de las cosas que en la serie lo muestran de una forma tal cual sucedió. Él se quedó hasta después que cerraron un local escondido. Y cuando se fue el último empleado, él desviste el maniquí y se lo lleva a su casa. Se toma un taxi, lo guarda en una bolsa de dormir y se lo lleva a su casa. A la casa de su abuela, obviamente. Y ahí lo tiene. Poco tiempo después su abuela lo descubrió, habló con su papá y él le explicó que era por una broma, digamos. Sí, sí. Siempre, eso hay que aclarar que él fue un tipo muy inteligente, siempre fue muy inteligente Sí, escapar de cada situación. para evadir. O sea que dentro de lo psicópata que era el tipo, había rasgos de lucidez. Bueno, a comparación de la mayoría de los psicópatas, casos seriales así, podríamos Sí, decir, un tipo muy tranquilo. sí, totalmente Que sereno. vos Claro, decís, eso es lo que te deja. esto es lo que te deja más atónito. Claro, Va a decir no. un tipo muy tranquilo, pero absolutamente para todo. O sea, el guaso llevaba un cuerpo en el auto, lo para la policía. Tal cual, sí. Y bueno, claramente el tema Su segundo cuerpo, eso es real. el tema racismo, Sí, porque si hubiera sido, vamos a hablar, si hubiera sido otro una color. persona de color, sí, totalmente. Lo paran y no le preguntan nada. Pero es increíble. La serie, no sé si lo refleja tal cual fue. Él le explica al policía, le dice, ¿qué tenés ahí? ¿Qué es ese olor? Se siente olor. Y él tenía 2 bolsas de basura. ¿Qué es eso? Y dice, basura. Y le dice, ¿y un chico como vos qué hace? A esta hora de la noche con bolsas de Claro, basura. ¿cómo así? Y el tipo le dijo que los padres se estaban divorciando y que peleaban todo el tiempo. Y él no soportaba estar ahí, como su mamá le había mandado si salía a sacar la basura. Pensó que podía ser una buena excusa para ausentarse de su casa y no volver por un buen rato. Sí, muy histriónico Tremendo, generarte toda una historia ahí. tremendo. Pero fue perfecto, una Sí. coartada perfecta. Entonces, pero muchas veces él estuvo a punto, realmente a punto de ser descubierto. Sí, siempre Él estaba al borde trasladó, de. en su momento trasladó cuerpos ya momificados, si se quiere, en una caja. Y tuvo un pequeño encuentro con su papá, donde su papá lo pasó a buscar y le dijo, loco, ¿qué hay en esa caja? ¿Qué hay Claro, fue ahí? ¿Qué? en la casa de la abuela, Exacto, que lo tenía deja en la ahí. caja fuerte que le había regalado el padre, una cabeza. Exacto, él ya se trasladaba con la cabeza de una de sus víctimas porque ya empezaba a desarrollar más psicopatías, más trastornos, y uno de ellos era tener, aparte de la necrofilia, obviamente que ya era una cuestión no normal, pero ya era moneda corriente en su cabeza. eh, Empezó a desarrollar patologías tremendas como tener las cabezas de las víctimas, Sí, sí, parte de una locura. genitales, manos, todo lo que se diseccionaba. Eh, y ya ciertamente momificado, si se quiere. Entonces, eso fue tremendo. Entonces, bueno, ahí también el papá le dijo ¿qué tenés ahí? Y el tipo le dijo que tenía revistas Claro, sí. pornográficas y ya Sí, sabían, que no se lo quería mostrar porque le daba vergüenza. exacto, no se las quería mostrar y bueno, y les funcionó hasta con su propio padre.
Que obviamente después sí el padre vio que eran revistas, porque el tipo le dio el margen suficiente como Para poder cambiar de... claro, tapar sus pasos, ¿no? Una persona, Sí, demasiado sí, inteligente. súper inteligente, calculadora, digamos, ¿no? Para este caso es tremendo, tremendo. El tema es la... dentro de todas las parafilias que él tenía, es cómo fue desarrollando de a poco una locura, ¿no? Que fue cada vez más. Yo no Bueno, sé. eso te iba así, para no irme, detenerme en esta parte que para mí es re interesante. No Sí, sé si vos lo pensás de la misma forma, si estoy equivocado, decímelo. Que en la mente de un psicópata te puede hacer sí, creer que el tipo es abogado, que el tipo es psicólogo, sí, que el muchos tipo hacen es, eso. no sé, gerente de una empresa multinacional. Exacto. O sea, en la mente de un psicópata es como que no hay un tope mental, ¿viste? Y por ahí uno se retrae a cosas que por ahí, vamos a decir, en este sentido, tomás alcohol y te salen cosas que por ahí fresco no lo haces, Tal cual, sí. ¿no? Sí, sí, porque Hay una... se liberan frenos de Sí, tu sí, sí. cabeza o de cosas que por ahí quizás no querés decir, pero sí pensás. Que en la mente de un Entonces, psicópata no existe eso. claro, desinhibís. Desinhibís totalmente. Desinhibís, sí. Es tremendo. Bueno, obviamente que son, de arranque son sociópatas. Ujú. Claro, Entonces hay sociópata. gente que ya está pendiente de ver qué genera con las acciones que hace, ¿no es cierto? Entonces ya es una cosa eh, muy, muy, muy escabrosa, ¿no? Por eso se investigan. Claro. Tiempo después hay muchos asesinos que terminan siendo prolíficos por eso. El caso de Charles Manson es un tipo que crea un culto. Claro. La mayor parte de los crímenes que se cometieron, digamos, se cometieron con su intelectualidad, pero no, no fue actor intelectual. O sea, Ujú. hay mucha gente que fue asesinada, digamos, que no fue por él. O sea, no fue él mismo. Sino fueron gente gente creyente. O por ejemplo, el caso de Ted Bundy. Ted Bundy se hizo un rockstar. Sí. Había mujeres que se querían casar con Claro. él, que quería tener citas, le escribían cartas. El tipo daba notas, escribía libros, se hizo abogado. Estando preso, se recibió de abogado. Un tipo que asesinaba a mujeres eh, y muchas otras cosas les hacía, pero a su vez se rodeaba en los altos círculos de la política y era un muy firme activista sobre los derechos de la violencia contra la mujer. Mm. O sea, una doble moral, Sí. pero a A escala escalas mayores. Sí, 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 inconcebible. sí. Lo del caso de él, lo del caso de Dahmer, bueno, ya es otro nivel. Ya es otro nivel porque un tipo con un narcisismo tal, pero comparable igual con estos otros personajes que nombramos, pero en el caso de él ya era una cosa muy difícil de sostener en un estándar. O sea, el tipo llegó en un momento ya que vivía solamente para cometer estos crímenes. Un tipo que Lo se que... volvió a ir a Milwaukee porque Milwaukee era una de las tierras prometidas para la comunidad LGTBI en ese momento, Sí. porque se habían hecho nuevas leyes de respeto, ¿no? En la comunidad, a donde no se podía discriminar. Y celebramos eso, como se celebró en esa Claro. época, pero él se aprovechó de eso. Él se aprovechó y es tremendo. Por eso es un ícono muy fuerte. Él, digamos, personificado como un monstruo desde la amenaza a la gente, pero no desde una persona que lo hacía, eh, ¿cómo te puedo explicar? Lo hacía segregacionista contra la comunidad, sino una persona, un tipo, que era abiertamente homosexual, pero que él pensaba que la persona que estaba con él se tenía que quedar con él. Y si no se podía quedar con él porque la voluntad no era así, se iba a quedar con algo de él. Entonces él pensaba que tener sus cuerpos, no solo poseerlos, sino tenerlos de la forma que sea, era
Era una manera apropiárselos como en cuerpo y alma. Entonces él guardaba sus trofeos, por así decirlo. Y eso bueno, está bueno que la serie se lo muestre por ahí crudo como es, pero así fue. Fue un tipo metódico para eso. A pesar de que muchas veces se dejaba llevar, tuvo casos como el de este chico de 14 años que se escapó y que la policía se lo devolvió porque por ser extranjero pensaron de que quizá los orientales, un chico de origen oriental, se veía más joven de lo que realmente era y estaba visiblemente drogado. Sí. Y ahí es donde mucha gente del entorno que lo veía pudo notar que eso no era así, que era un chico de 14 años. Bueno, en el caso Conner, este chico de 14 Conner, sí. años, ahí es donde él experimenta el ácido clorhídrico Sí. para poder generar zombies vivientes. Claro, era un tipo que pensaba que podía generar zombies porque él quería una persona que no fuera consciente, Exacto, pero viviente de su cuerpo. pero viviente de su cuerpo para poder dominarlo. O sea, un tipo que estaba completamente eh, atrapado por ese ideal, por esa idea. O sea, rarísimo, es una cosa que no tiene límites. Es una cosa que no tiene límite, la verdad. O sea, mientras más lo ves, más te sorprende. Sí. La serie, vuelvo a repetir, el actor lo interpreta perfecto. Sí, la Le verdad costó que muchísimo, le costó muchísimo. Eso sí, leí notas donde él le costó mucha terapia sacarse todo eso. sí, Fue existe difícil. mucha terapia después de eso. Fue difícil para él encarnar eso, no solo por lo que significa, sino el hecho de comprometerte tanto con la causa, de estar en contacto con eso. Y hoy el cine, digamos, es un actor que se dice de método, como los viejos actores que se metían en la cabeza del personaje y trataban de volverse lo más loco que pudieran como el personaje que iban a interpretar. El caso, por ejemplo, para hacerlo un ejemplo que cierre un poco lo que estoy diciendo, Jack Nicholson en El Resplandor. Claro. Es un tipo que se bañaba con agua fría, helada, para estar nervioso, lo más nervioso posible, que pedía que la comida no se la dieran junto con los demás para comer a destiempo, solo, cualquier cosa que lo pudiera irritar, él pedía que se lo hiciera. Hasta el tal punto de tener una persona que les estaba tirando una pelota de ping pong cuando él se descuidaba todo el tiempo. Una persona contratada exclusivamente Qué para abuso. molestarlo. Para él poder estar lo más efusivo y Claro, sí, nervioso posible. posible a la hora de interpretar. Bueno, este es el caso de este chico que, bueno, lo tomó muy en serio y costó mucho, porque es muy difícil llegar a ese clímax donde vos interpretas a un tipo que está completamente metido, pero súper serio. Sí, bueno, el actor también, para irnos, ya que estamos ahí en el tema, Sí. que hace de El Patrón del Mal, Pablo Escobar, él Sí. también dice, no volvería a hacer, creo que lo habían invitado también para hacer el tema del Chapo, Sí. Chapo Guzmán, y él dice, no volvería a tomar un personaje así y me costó muchísimo tiempo hacer terapia y salir Sacármelo de todo. Sí. de encima, Porque era claro. tener el personaje todo el tiempo encima. Lo que pasa es que vos estás viendo cosas que son tremendas, son muy difíciles, digamos, cosas que vos no ves todos los días. Y más siendo saber que han sido casos reales. Casos reales y convivir debe con pesar eso. muchísimo mentalmente todo eso. El ambiente que se forma, digamos, sobre lo que era Dahmer, que tenía un tipo completamente raro, que desarrolló también su fascinación por la fotografía, entonces sacaba fotos, amenazaba mucho a la gente esa, digamos, no las amenazaba, pero las trataba de atraer con plata, siempre con dinero para la foto, es para sacarse un par de fotos, nada más, nada sexual. Sí. Entonces los iba captando, gente que iba a un boliche siempre el mismo, entonces y captaba a esa gente. Y esa Bueno, gente y se iban con una él. de las cosas que siempre me llamó la atención que él le atraía a la gente morena. Sí, da la casualidad que Sí. sí. Normalmente los asesinos seriales buscan similitudes étnicas propias, digamos, Mira, para hacer claro. eso. Pero en este caso, como en muchos de otros ejemplos que hay en este caso, va contra el manual de asesinos seriales, digamos. Sí. Es más, está considerado asesino serial
No por los métodos ni por la forma de asesinar, sino porque es metódico para hacer y lo que hace con los cuerpos de después. Claro. O sea, cuando vos matas a más de 3 personas de la misma forma, las captas de la misma forma, y esas 3 personas están dentro de un rango étnico, social, socioeconómico más o menos parecido, vos sos considerado un asesino serial. Pero eso es un manual que se hizo por un psicólogo forense, se hizo en la época, en los 60 más o menos. Entonces ya quedó el término asesino Claro, serial. sí. La primera persona asignada, justamente habíamos hablado de Ted Bundy, es la primera persona a la que se le asigna la carátula de asesino serial, por las condiciones en las que él cometía sus crímenes, digamos. Pero ha habido muchos asesinos seriales antes, que también han sido muy prolíficos, pero no con la carátula puesta, porque todavía no se lo asociaba. En el caso de Dahmer es diferente porque siempre se dudó sobre si él estaba completamente lúcido o por lo menos podía responder sobre lo que estaba haciendo, sobre si era totalmente responsable o consciente de sus actos. Claro. Obviamente que llegaron a la conclusión que sí, por eso él declaró 17 homicidios, se pudieron comprobar 15, en 3 días de declaración, prácticamente 3 días completos, cada sesiones de 8, casi 8 horas, a donde él contaba todo lo que le preguntaban. Pero raro, digamos, para los investigadores, porque él no quería, él contaba inclusive hasta los intentos fallidos. Sí. Que eso no pasa normalmente con los otros asesinos seriales, que no te van a contar esas partes. Siempre tratan de mantenerse lo más íntegros posible con respecto a su gran hazaña, que es Claro. esta del crimen, ¿no es cierto? No se muestran tal cual son. Entonces, bueno, Sí, rompe con un poco con ese rompió un molde. poco, sí, rompió un poco con eso. Pero bueno, lo fundamental de la serie, lo que me gusta es que se centra bien en cómo era el personaje. Obvio que después vos lees la crítica, el director trata de hacer una especie de tributo a sus víctimas, haciendo ver, tratando de no dejarle ni nada que genere empatía, digamos, al televidente. Y que se note, sobre todo, una de las cosas definitivas en esto, que fue un antes y un después, digamos, fue algo que marcó mucho, el caso de sus asesinatos, que es el tema de lo policial. La actuación de la policía de Milwaukee fue nefasta, eh, racista, segregacionista, no respondieron a los llamados, no le daban bola. Cuando él tuvo una causa previa por exhibicionismo, Ujú. eh, por estar, digamos, en un río haciendo Sí, exhibiciones adelante de chicos menores de edad. sí, creo que se estaba masturbando. Exacto, sí, que lo vieron ahí. Bueno, estuvo preso con el beneficio de la libertad condicional, que le permitía ir a trabajar y volver, pero él se las ingenió para cometer, creo que 3 asesinatos en ese lapso, y hacer todo eso en su casa, porque de todas las visitas que se hacen mensuales, de su tutora, de la persona, de la agente que tiene que ir a vigilarlo, no se hizo una vez. No fue ni una vez visitado por la dirección de crímenes de crímenes sexuales. Nada. Nunca fue el agente designado, nunca fue a verlo, a inspeccionar el departamento, ¿no? O sea, la inoperancia fue Sí, sí, total, fue y total. bueno, en este caso terminó siendo tremendo, ¿no? Porque sobre todo en la familia de este chico de 14 años, De hecho, él estaba alojado en un edificio de morenos. tal cual, exacto. Entonces, por alguna razón la policía Y tampoco iba. exacto, tampoco eh, iba, no se tomaban sus reclamos, lo tomaban como que era una cuestión de envidia, una cuestión racial también, y la verdad que eso, no sé, fue un antes y un después. Fue un antes y un después para esto, que no hay que dejar de mencionar que si el accionar de la policía no hubiera sido tan malo, seguramente sí, él no hubiera cometido todos los crímenes se de la hubieran forma evitado que lo cometió. muchos Sí, crímenes. la verdad que tremendo. Que la vez que cae el cuerpo policial,
fue cuando, no me acuerdo exactamente cuál fue la persona, pero fue el cuerpo este que tenía tirado en la cama. Si no me equivoco, fue el cuerpo que tenía tirado en la cama, creo que después lo había, no sé si lo había movido al piso o fue Exacto. una cosa así, y la policía entra, pero no mira mucho, o sea, no es que investiga No, tal mucho. cual. Sí se sentía un olor nauseabundo. Sí, sí, a donde le Sí, explica que, bueno, tengo la comida que sí, está ese día, la tal tengo cual, que... se Sí, rompió su heladera y él en ese momento tenía dos cuerpos descomponiéndose en la bañera. Y ya era una situación límite, límite. eh, Tal es así que cuando lo agarraron dijeron, bueno, se ve que Dios se cansó de mis actos y bueno, me hizo agarrar porque en algún momento tenía que terminar así. O sea, él notó que ya en un momento él iba a quedar tan descontrolado por matar que ya iba a terminar cayendo ya por lo improlijo que se había vuelto. Y así fue también, así fue. O sea, su última casi víctima fue una persona que ni siquiera se preocupó en drogar, digamos. No pudo, ni siquiera tuvo los recaudos eso. Ni siquiera se había deshecho de otros dos cuerpos que estaban en la bañera, en alto estado de descomposición. sí, Por eso él ya no se bañaba, ya era un tipo que ya acosaba de todas las formas posibles a la gente directamente en la calle. O sea, en la calle, una persona que no había que seducir ni nada, ni utilizar sus encantos, que le sirvieron mucho a un tipo joven de la edad de él, con sus rasgos físicos, vamos a decir, hegemónicos. Entonces le servía, digamos. Pero ya al último, ¿no? Y el tipo ya totalmente desquiciado por matar. Eso es lo loco, ¿no? Dejó de ser serial, dejó de ser un claro, tipo sí. metódico, un tipo que se tomaba sus recaudos. Ya era un tipo que estaba completamente obnubilado por esa locura de tratar de conseguir. Es más, de la única muerte que se arrepintió fue de uno de los chicos a los que él quiso hacer hacer como un experimento con el ácido para poder limpiar su cráneo, porque él ya coleccionaba cráneos y no aguantó el procedimiento y se desarmó el cráneo, se rompió. Sí, Entonces fue de lo único que él se lamenta diciendo de que fue en vano, porque no me pudo quedar el cráneo y lo hice mal. O sea, prueba y error y me salió mal. Mira, sí, sí. qué Sí, desperdicio de tiempo y de ácido. O sea, sí, el nivel una mental es una locura, locura. una locura tremenda, una locura tremenda. Aún así el tipo confesó todos sus crímenes y eso es lo más raro de todo. Eso Sí, es lo más raro de todo. El tipo aceptó estar culpable. Ser culpable, aceptó de todos los cargos, aunque había gente tratando de realmente saber si se podía juzgar a una persona así. Si él estaba completamente capacitado para el juicio, se habló mucho más de eso que la condena en sí. Al claro. fin y al cabo, él siempre y en todo el proceso se aceptó culpable y se lo pudo culpar efectivamente de 15 asesinatos y desapariciones. Asesinato, violación, Que tengo, descuartizado y que canibalizado tengo de 15 entendido personas. que el abogado le daba consejo de que no hiciera falta, que no tenía que decir todo, No, pero él pero él, por decir, sí, sí, sí. por decisión propia dijo, no, yo voy a contar cómo es. Yo, la verdad que no le vamos a dar mérito por eso. No, 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 no. Pero contar que lo raro del caso, lo raro del caso, que él se fue condenado de 15 cadenas perpetuas en el 93, con escasos 30 años, digamos, un tipo joven, un tipo y que vivió muy poco, Y vivió muy poco. pero bueno, con mucha turbulencia la vida de él, ¿no? O sea, un tipo o sea, la verdad que, sinceramente, ya llegando un poco al final de esto, te puedo decir que es fascinante. A mi ver, fascinante. No fascinante el crimen en sí, volvemos a No, 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 repetir sí, esto. Esto sí. no es una apología al delito ni a eh, idealizar a esta gente, sino que mucho nos sirve también aprender y saber de esta gente, de estos criminales así seriales, para que nosotros tengamos completa dimensión de que al lado nuestro puede haber uno.
Totalmente. Se Y disfraza de muchas caras. exacto, uno nunca sabe cuando tu vecino, tu compañero de trabajo puede ser un asesino, o sea, es tremendo, es tremendo. Y yo creo que es la parte que más intriga esta. La parte, la moraleja más cruda, más que a uno lo deja pensando, ¿no? O sea, es difícil imaginárselo, pero a todos nos pasó. Esa gente tampoco se lo imaginaba y mira cómo terminó. Así que bueno, Sí, sí, algo que se va acrecentando. para terminar podemos contar que algunas cositas, eh, detalles que bueno, hacen un poco a sacarnos un poco las dudas de algunas cosas. Una de ellas es que los papás de Jeffrey se separaron en su adolescencia, pero después Volvieron. volvieron a estar juntos por todo lo que pasó con su hijo, a donde necesitaban acompañarse mutuamente. Su hermano tuvo una vida, la verdad, muy desdichada después, se cambió de nombre. Sus papás fueron al juicio, ellos sí acudieron, su hermano no. Y increíblemente, después de darle las 15 cadenas perpetuas, una de las condenas más grandes en la historia del crimen de Estados Unidos, se le preguntó se le pidió si querían dar la palabra los papás de él, y ellos lo único que hicieron es que los dejen estar 10 minutos a solas con su hijo, en los cuales utilizaron los 10 minutos exclusivamente para darle amor y cariño a su hijo. Y eso es una locura, porque a pesar de todo ellos lo Sí, sí. entendieron que es su hijo y se despidieron de su hijo, de lo que en ese momento, y bajo esa sobriedad, Sí, quedaba algo, un resquicio, algo de su sí. hijo. Se despidieron para siempre de él y bueno, él fue y estuvo, digamos, empezó a cumplir su condena en la unidad penitenciaria de máxima seguridad de Colombia, a donde él estuvo escaso año y medio. Un año completo un año estuvo en completo aislamiento, porque determinaron de que era un tipo, por obviamente sus casos, su, su historial criminal, era muy peligroso el contacto con otros presos. Exactamente. Y aparte por la patología que él tenía, él no quería contacto con nadie. Entonces pasó un año en completa soledad. A donde, bueno, ahí empezó a leer y se hizo cristiano, donde él todo el tiempo Sí, empieza a tocar ve la religión más ve de la cerca. religión más de cerca, y él ahí todo el tiempo empieza, dice que él no tendría que estar vivo por todas las cosas que cometió, pero bueno, y que iba a ser el buen camino, hasta que un día, un día se cruzó con quien le terminó dando muerte, ¿no? Sí, que esta persona obviamente lo mata porque él también, de cierta forma, en la cárcel provocaba todo el tiempo. Sí, sí, sí. Con la comida que él ingería, que era la comida, que era el cuerpo de una persona, no sé, la bebida o no sé por qué razón esto era la sangre digamos el tipo se disfrazaba de cierta forma de esa manera, entonces bueno, en esta persona generó una Sí, ocasión sí, de muy mal provocaba, gusto. provocaba, provocaba haciendo alusión a que él comía carne humana con sangre, todo ensangrentado, como que comían partes Sí, sí, humanas, sí, sí. y se les reía a sus compañeros, digamos, de cárcel, de pabellón. Era un tipo muy difícil, se volvió, bueno, una etapa nueva de su personalidad. Hasta, Claro, hasta que, bueno, uno, claro. uno de sus compañeros en una lavandería, eh, eventualmente le terminó haciendo justicia, ¿no? Increíble, porque el tipo se termina volviendo un héroe popular, siendo Sí, que un sí, sí, sí. delincuente, que también era un asesino, un ladrón, que tenía que estar preso y tenía su condena bastante grande para estar ahí, pero bueno, se terminó por la gente, volviendo una especie de ídolo por haber hecho ajusticiado, entre Sí, comillas, sí. a Dahmer, que lo golpea con una barra de metal en la cabeza, muy fuerte, lo golpea muchas veces,
Sí, hasta Eh, desfigurarle el rostro. hasta desfigurar el rostro, sí, a él y a un pobre o tercer compañero de tareas de adentro de la cárcel, a donde murieron los dos. Bueno, mucho se habló con el tema, se dijo muchas cosas, como que él lo tenía que hacer porque el otro era una personalidad, era una persona demoníaca y que él sentía como ese llamado a, a cometer esto y a darle fin a la vida de un tipo que la verdad que vivió poco, pero se mereció muy poco de la vida, de la vida que tuvo, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. La verdad que es increíble, increíble. El mundo de los asesinos es, es una caja de Pandora, como lo dijimos antes. Uno no sabe con qué se va a encontrar y como te digo yo, esta es mi afición, buscar y leer un poco sobre esto, es descubrir todos los días un poquito más lo loco que estamos, ¿no? Bueno, Los seres humanos. caso Argentina, el caso de Cayetano Grossi, Sí, el famoso hombre de la bolsa, tremendo. que mató a sus 5 hijos y después mataba bebés y los tiraron en una bolsa. Exacto, ¿sí? Una locura. Se armó una cultura popular tan grande que hasta el día de hoy, y no todos nosotros, vos y yo nos hemos criado así, con ese miedo de no andar solo en la calle, que algún abuelo te dice, que el viejo de la Sí, mira el bolsa, viejo de la bolsa. y el viejo de la bolsa fue real y Y fue existió. real. Y yo pensé que era una fantasía que te la decían los adultos Tal para cual, generarte miedo y mirá de tal dónde cual, nace. tal cual. Quizás hoy, el día de hoy, algún chico de la secundaria que haga sus primeros pasos por la noche en Milwaukee, algún padre le diga, tené cuidado hijo, nunca le aceptes la invitación a nadie, Claro. porque algún día te podés encontrar con el caníbal de Milwaukee. Totalmente, totalmente. Sí, sí, son esos apodos que, eh, o ese nombre de fantasía que queda grabado en la historia. Sí, Y bueno, uno cuando es chico no se puede dar cuenta de dónde viene todo eso. sí, pero Después con el tiempo y uno siempre hay una historia. investigando, siempre hay una historia detrás. Siempre hay una historia detrás, sí. Tremendo, la verdad que tremendo. Pero bueno, me gustó mucho hablar de esto, la verdad. Es lindo compartir un poco esa cultura friki de estas cosas que bueno, no son para hablar en una cafetería ahí en pleno shopping, Sí. pero son divertidas, son Son divertidas. temas interesantes. Contribuye un poco al mundo del terror, que es lo que me gusta a mí, digamos, en ramas generales, y es del bueno. Sí, Es del sí. bueno porque son casos reales. Siempre los casos Después, reales nos después está mantienen. la parte que también es interesante, la parte policiales. Está la Sí, parte policiales que también hay todo un mundo detrás de eso. tal cual, mundo de la investigación, Sí, 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 sí. sí. Hay series que contribuyen mucho a eso. Es un mundo muy lindo para meterse. Yo también leo mucho sobre el tema policial y bueno, es un mundo que podemos investigar. Como recomendación te puedo hacer que googlees un poquito. Ya has visto Dahmer, has visto el mundo de un ser súper, no sé, oscuro. No sé si hay algo más oscuro que esto, creo que no. Pero para la próxima va a quedar pendiente hablar de otros. Tenemos ahí unos exponentes históricos Sí, muy fuertes como para hablar un poco. Lamentablemente hay que decir que la historia argentina también tiene unos criminales dignos para hacer una sí, reseña, eso también te iba a decir. para que no nos olvidemos de que mucha gente totalmente despreciable y perturbadora ha tomado mate, como nosotros, y ha nacido en estas tierras, así que también es una linda oportunidad esta charla Por como para supuesto. no dejar de tocarlos en su momento. Sí, súper interesante. A mí la verdad es que me gustó mucho, bro, hacer esta charla, hacer este podcast. Claramente hay muchas cosas que se nos pueden llegar a escapar. O detallar un poco más Y sí, pasa que todo nos este estamos metiendo en desenlace. morbo, pero hay podcasts buenos, interesantes, donde el que quiere por ahí la parte, el dato más fino, qué pasaba con las fotos, cuántas cabezas se encontraron en la heladera, todas esas cosas,
hay material. Pero bueno, como un refresco de lo que fue la historia de Dahmer y casos seriales, creo que vino bastante bien. Perfecto, sí, sobre todo para hacer una apertura a este tipo de charla porque viene bien algo oscurito, algo creepy ahí en tu canal que estuve viendo que está súper variado. Entonces, bueno, esta es una rama linda, oscura del árbol, ¿no? Sí. Pero linda para seguir metiéndole por ahí. Totalmente. Sí, y también quiero aprovechar el espacio porque seguramente en algún video lo subiré, lo hablaré. La idea de, muchos por ahí no me preguntan, en algún momento lo especificaré un poco mejor. El Hablemos Simple nace un poco de todo esto. Sí. De que cualquier persona puede venir al canal, cualquier persona puede venir al podcast, siempre y cuando tenga una buena información o noción de lo que está hablando, lo que está diciendo, y poder compartir o experimentar ciertas cosas. Mayormente en Carlos Paz por ahí no se le da lugar a este tipo de espacios así, no se ha visto todavía en Carlos Paz, Córdoba. Claro. Y bueno, ojalá que en algún momento esto pueda seguir subiendo la vara, pero nunca, siempre aclaro que nunca se va a perder la esencia de hacer un podcast con amigos, charlar un tema en particular, hacer una tertulia sobre algo. Distendidos totalmente. Y que también, sin dejar de mencionar que en Carlos Paz, menciono mucho Carlos Paz porque es donde hay muchas historias muy interesantes por conocerse, y bueno, ojalá que la gente acompañe y podamos crear una comunidad. Y si este tema interesó y bueno, gustó algo, dio un poco de gracia. Sí. Si los perturbamos un poquito, claro. Podemos hacer una segunda parte. Perfecto. Desde ya, bueno, Johnny, te agradezco mucho el espacio. Es algo nuevo para mí, pero como la mayoría de los muchachos que te están acompañando en esto, yo sé que vos estás curtido ya con el tema y te agradezco mucho que nos des la oportunidad de ser a nosotros también y de hablar de lo que a nosotros nos gusta, si realmente llama la atención, y es algo lindo, es algo que se hable, algo que no sea tan trivial, y con la posibilidad de hacerlo lo más distendido posible, como decís vos, hablando simple, pero algo lindo, algo interesante de escuchar, algo que realmente te llame la atención, y bueno, algo no tan estructurado, ¿sí? Sí. Así que te agradezco siempre la predisposición, bueno, la del tiempo, del lugar. La verdad una buena experiencia te llevas. Sí, la verdad que estoy muy contento y bueno, ansioso por repetir esto, sea lo que sea de lo que quieras hablar, siempre que necesites de mí, bueno, acá voy a estar, de este lado o del otro lado, pero quiero darte una mano porque me gusta esto y bueno, es un lindo camino que se abre, un lindo camino, y ojalá transites el sendero lo más derecho y divertido posible. Creo sobre que todo divertido. Hay una sección muy importante, saliendo de lo que venimos hablando, como para desestructurar un poco. Tenemos menos de 4 años, por supuesto, para volver a jugar una Copa del Mundo. El año que viene tenemos la Copa América. Y ahí creo que de lo que fue todo el Mundial, creo que ahí tenemos una sección bastante interesante. Sí, cuando quieras. Y nada, mejor hacerlo con vos y algunos de los chicos. Sí, tenemos que hablar de fútbol. El fútbol es fundamental. Es fundamental. Si no, miralo, los muchachos de Estados Unidos tienen todos esos problemas porque no juegan al fútbol. Claro, hermano. Sí. Porque no juegan al fútbol, tienen que jugar al fútbol, olvídate. Bueno, gente, espero que este episodio les haya gustado y todos los miércoles, nuevo capítulo de Hablemos Simple.